Pues haciendo honor a la puntualidad de ustedes, yo quisiera dar inicio pues a nuestra enseñanza del día de hoy, a nuestra tercera enseñanza del seminario, la Biblia, libro maravilloso, comenzando con la súplica a Dios por su bendición, por su ayuda, a través de una oración, por lo que invito a cada uno de ustedes a que por favor incline su rostro, y ahí donde está usted sentado, con la sencillez con que usted amerita, con la sencillez que usted acostumbra a hablarle a Dios, pues eleve una oración sencilla, confiada, de gratitud y de súplica. Señor, nuevamente queremos darte gracias por poder estar delante de tu presencia, por podernos reunir con libertad. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que hoy está ya acá y los que están por llegar. Padre, gracias porque tú nos has guardado, has sido bueno. Gracias porque has quitado tropiezos, estorbos, para que podamos estar de nuevo juntos estudiando acerca de tu palabra preciosa. Queremos pedir que tú tomes control de esta reunión y de cada asunto, de cada situación, de cada persona de las que ya está acá. Quizás algunos dejaron problemas, dejaron necesidades quizás a medio suplir. Padre, toma control de todo ello. A la verdad, quizás a esta hora de la noche ya era poco lo que podíamos hacer por ello. Sin embargo, tú en tu amor puedes resolverlo todo. Toma control de todo, aún de nuestras mentes, para que estén atentas a esta enseñanza que hoy vamos a compartir acerca de las generalidades de la Biblia, como parte de este seminario, Señor. Bendícenos, háblanos, alúmbranos a través de tu palabra, de lo que es en sí tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El día de hoy quisiera comenzar hablando acerca ya de generalidades de la Biblia. Primeramente vimos por qué estudiar la Biblia. Razones de peso de por qué toda persona, cristiana o no cristiana, debe de estudiar la Biblia. La Biblia es un libro que fue hecho para cristianos y para no cristianos. La segunda enseñanza de este seminario de la Biblia, el libro más maravilloso, fue cómo leer la Biblia. Algunas instrucciones prácticas de cómo empezar a leer la Biblia. Vamos a estar estudiando en un futuro, ¿verdad?, cómo dedicarnos al estudio de la Biblia, cómo estudiar la Biblia para sacarle el máximo provecho. Sin embargo, ya la lectura de la Biblia tiene que ser iniciada de una manera diaria, como decíamos, y de las otras características de cómo leer la Biblia. El día de hoy ya quisiera comenzar con generalidades de la Biblia, de este libro, el libro más maravilloso. Muchas personas se preguntan, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La verdad es que hoy vivimos en un mundo en que cada vez no solamente Dios es hecho a un lado, sino que también su palabra es hecha a un lado, es desplazada. Y más triste, no solamente es desplazada, sino que es menospreciada y aborrecida. Los Estados Unidos de Norteamérica, una nación que surgió con bases bíblicas, una nación cuya constitución de la república está tomada en un 80% de la Biblia, es una nación que hoy ha sacado la Biblia no solamente de los hogares, sino que también de las instituciones públicas, como son oficinas y, lo que es peor, escuelas. Ya solo falta que del billete de $1 donde dice en Dios confiamos, también de ahí sea quitada la palabra Dios. Hoy en día la Biblia que era estudiada en las escuelas ya no se hace. Es más, déjeme decirle que aún habían textos bíblicos en oficinas públicas. Una de ellas era la Corte Suprema de Justicia. Pues a un juez que no le gustaban, metió un juicio, dijo que era atentar contra la libertad de culto, que pues él no creía en esas cosas, que él era ateo y que por tanto él no tenía la obligación de por qué estar viendo ahí en las paredes de la Corte Suprema de Justicia, donde él trabajaba, de los juzgados, ese tipo de textos bíblicos ahí con paisajes o sin paisajes. Entonces ganó el juicio y los quitaron de todas las Cortes Supremas de Justicia. Y así vamos hacia abajo. México, América Latina, somos un país que se rige por tradiciones. Somos un país que estudia muy poco la Biblia. A través de las Sociedades Bíblicas Unidas hemos podido ver cómo la Biblia ha llegado a muchos lugares.
Por la misericordia de Dios y la providencia divina vimos a través del video de la Biblia, el libro indestructible, cómo Dios ha preservado su palabra para que llegara a nosotros. Sin embargo, usted analice en México, analice en Centroamérica, analice en América Latina. Somos un pueblo lleno de tradiciones. Somos un pueblo que no utiliza la Biblia como el centro de sus vidas y como el fundamento de su fe. Es impresionante aún decir a predicadores que es que no se mueve ni una hoja si no es sin la voluntad de Dios. Como dice la palabra de Dios, cuando usted, si ha leído toda la Biblia, se dará cuenta que aunque esta es una verdad que, se puede aplicar a muchas cosas, porque no se mueve ni la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios, y no sucede nada aquí en la tierra si no es por la voluntad de Dios. No hay ningún versículo que diga eso. Eso fue tomado de un libro que se llama El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Pero alguien se lo oyó a alguien y alguien se lo oyó a alguien, y ahí ha sido pasado de generación por generación. Y es por eso que en una generación donde la Biblia es hecha a un lado, es menospreciada, la Biblia es aborrecida, la gente cada día cree menos que la Biblia es palabra de Dios, sino un cuento de hombres, es necesario que nosotros volvamos a la Biblia. Pero volvamos a la Biblia no solo para leerla, sino para conocerla, para conocer todo lo que este libro maravilloso encierra. ¿Qué es la Biblia? La Biblia podríamos definirla como la revelación de Dios a la humanidad. Y esta es la definición canónica o la definición mayormente aceptada y más breve de la Biblia. La revelación de Dios a la humanidad. Déjenme decirles, quizás algunos ya lo sabrán o lo intuirán, que todo lo que Dios tiene preparado para el ser humano, todo lo que Dios tiene preparado para ti, para mí, y todo lo que Dios requiere de ti y requiere de mí, y todo lo que tú y yo necesitamos saber de parte de Dios, está en un libro que se llama la Biblia. Juan Wesley, un hombre utilizado por Dios en Inglaterra para traer un avivamiento que duró 50 años, que transformó toda una nación. A este hombre, a pesar de haber leído muchos libros, porque era un gran lector, y de haber escrito él personalmente muchos libros, se le llamaba como el hombre de un solo libro. Como el hombre de un solo libro, la Biblia. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios tiene preparado para el hombre, todo lo que el hombre necesita saber de Dios, y todo lo que Dios requiere del hombre, todo lo que Dios va a demandar de ti y de mí, o demanda de ti y de mí, eso lo encontramos en un libro que se llama la Biblia. ¿Quién es el autor de este libro? Como estaremos viendo, es Dios. Hay pruebas indubitables de su inspiración divina que formarán parte de un estudio de esto. El autor es Dios, no hay una sola pizca de duda. No puede haber otro autor. No puede haber otro autor. Dios, a través del Espíritu Santo, que utilizó hombres de Dios, hombres que amaban a Dios, hombres sujetos a Dios, obedientes a Dios, a quienes el Espíritu Santo fue dando las palabras que Dios quería que estuvieran ahí. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? También va a formar parte de una enseñanza. El tema central de la Biblia es Jesucristo. Dios escribió este libro para que le conociésemos a Él y conociésemos a su Hijo amado, a quien Él había enviado, para que conociésemos a Dios, al Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien Él había enviado. Déjame decirte que, como dijo una persona una vez, quiero repetirlo, el hombre debe leer la Biblia para ser sabio. ¿Quieres ser sabio esposo? ¿Quieres ser sabio esposa? ¿Quieres ser sabio padre, madre? ¿Quieres ser sabio hijo, hija? ¿Quieres ser sabio como ciudadano? ¿Quieres ser sabio como cristiano? ¿Quieres hacer las cosas bien? Hay un libro que te dice cómo hacerlas bien. ¿Sabes cómo se llama ese libro? Se llama la Biblia. Ese libro que debe de ser leído por todos, sobre todo aquel que quiere hacer las cosas bien, empezar a hacer las cosas bien, aquel que ha reconocido que ha hecho las cosas mal por los frutos. Si hay un padre de familia aquí que cabeza del hogar reconoce que la verdad por los frutos que hay en su familia, en sus hijos, necesita empezar a hacer las cosas de nuevo y empezar a hacerlas bien, y necesita sabiduría de Dios, bueno, pídasela a Dios, no dudando, dice el Espíritu Santo a través de Santiago. Pero también hay un libro donde puede encontrar toda la sabiduría.
Quizás hay una madre de familia que al ver la situación de sus hijos, de su familia, ¿verdad? Pues obviamente con un corazón arrepentido va a Dios reconociendo su parte en todo esto. ¿Quiere sabiduría? Pídasela a Dios, no dudando, y vaya a la Biblia. Quizás un esposo o una esposa que por la pura misericordia de Dios se han dado cuenta que su matrimonio pues no es normal. Antes quizás pensaba que su matrimonio era normal porque todos los matrimonios estaban así, destruidos. Decía, así es el matrimonio de mi papá, hasta donde recuerdo el matrimonio de mis abuelos, así es el matrimonio de mis tíos, así es el matrimonio de mis hermanos y hermanas, así es el matrimonio de mis amigos, así es el mío. Es normal. No, no es normal. Lee la Biblia, te darás cuenta que no es normal. Pero también lee la Biblia y te darás cuenta con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, si hay un corazón en ti humilde, sensible, dispuesto a ser enseñado, que también en ese libro maravilloso vas a encontrar todo lo que necesitas, esposo o esposa, para que tu matrimonio sea transformado. ¿Quieres sabiduría para, no sé, una empresita que tienes, un negocio que tienes, o para desempeñarte en el trabajo que actualmente desempeñas? Quizás, no sé, eres empleado, no sé, de la empresa privada, del gobierno. ¿Quieres sabiduría para hacer las cosas bien? En la Biblia te dice cuáles son los fundamentos o los principios básicos para hacer las cosas bien. El hombre debe leer la Biblia para ser sabio, pero también debe creerla. Debe creer todo lo que en ella está escrita para ser salvo. Escudriñáis las Escrituras, dice Jesús, porque ellas dan testimonio de mí. Y la persona, cada ser humano debe de practicar la Biblia para ser santo. Debe vivirla para ser santo. Déjame decirte que la Biblia como nombre, como tal, no la vas a encontrar dentro del contexto de la Biblia. Si tú ya has leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres, y estos hombres inspirados por Dios se refieren a la Biblia de otros nombres o de otras maneras, y lo vamos a estar viendo. Sin embargo, ¿de dónde proviene el nombre de este libro maravilloso como la Biblia? Déjame decirte que fue hasta el año 398 aproximadamente después de Cristo, que Juan Crisóstomo, quien era un obispo de Constantinopla, él ejerció ese obispado, era un patriarca de Constantinopla, del año 398 al año 404 después de Cristo, fue él quien introdujo el término de la Biblia para este libro que nosotros, pues hoy conocemos como la Biblia y nos referimos tan comúnmente como la Biblia. Antes del año 398 no se le conocía como la Biblia, tenía otros nombres. ¿De dónde aparece este nombre de la Biblia? Bueno, tiene su historia, y la historia es la siguiente. La hoja de papiro que se preparaba para los escritos bíblicos, los griegos la llamaban biblos. Un rollo pequeño de papiro lo llamaban biblión en singular. Y al plural de estos rollos lo llamaban Biblia. Entonces fíjate de dónde viene. Del papiro que crecía en los lagos y en el río Nilo, en los lagos de Egipto, ¿verdad? Y en el río Nilo. También en Siria también crecía abundantemente el papiro. Pues a la hoja de papiro, los griegos le llamaban biblos. El rollo pequeño de papiro se llamaba biblión en singular. Y al plural de estos rollos le llamaban Biblia. Por lo tanto, la palabra Biblia, que nosotros hoy mencionamos tan frecuentemente y tan comúnmente, tiene su origen en la lengua griega. Sin embargo, aunque no vemos en la Biblia el término Biblia para referirnos a las Sagradas Escrituras o a las Santas Escrituras, sin embargo, en griego aparece como tal. Te voy a poner un ejemplo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 25, dice el apóstol Juan: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Aquí, si tú vas a un Nuevo Testamento escrito en griego koiné, que es la lengua original, como estaremos viendo, te vas a dar cuenta que donde dice ni aún en el mundo cabrían los libros,
Aquí está la palabra griega, en plural, Biblia. Aunque no la encontramos como una referencia para el libro sagrado, sí encontramos la palabra. Si tú la buscas en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 13, vamos a verlo, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 13, dice el apóstol Pablo a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí la palabra griega donde dice y los libros es la palabra Biblia, que es, acuérdense, el plural de los pequeños rollos de papiro. Sin embargo, también encontramos la palabra biblión, que es el singular, un pequeño rollo de papiro. Lucas capítulo 4, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 17. Nos habla de cuando Jesús llega a Nazaret, su pueblo natal, y en un día de reposo entró en una sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 17, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: todo aquello tan maravilloso, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay la palabra griega en Lucas 4, 17 para la palabra el libro del profeta, y habiendo abierto el libro es la palabra biblión. Biblión. Lo mismo está en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 30. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hay la palabra griega, del griego koiné, para no están escritas en este libro, es la palabra biblión. Entonces, ¿con qué nombre? ¿Con qué nombre se referían estos santos hombres de Dios, inspirados por Dios, a la Escritura? ¿Cuáles son los nombres canónicos o más aceptados del sagrado libro? El primero son escrituras. Mateo capítulo 21, verso 42. Escrituras. Las escrituras. Cuando tú leas en la Biblia que se refieren a las escrituras, te vas a dar cuenta que está hablando de la Biblia. Mateo capítulo 21, verso 42. Dice así: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. El Señor se está refiriendo a personas que eran conocedoras de la palabra de Dios. Y les dice: nunca leísteis en las escrituras. Jesús se refiere a lo que es el Antiguo Testamento, porque en ese entonces no estaba escrito el Nuevo Testamento. Jesús se refiere a el Antiguo Testamento como las escrituras. ¿Qué otro nombre recibe también este libro, la Biblia, o recibía en aquel entonces? Y hoy en día lo puedes encontrar en las páginas de la Biblia. No solamente escrituras, sino santas escrituras. Romanos capítulo 1, verso 2. Voy a leer desde el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Jesús les llama a las escrituras a todo lo que es el Nuevo Testamento. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también un siervo de Dios, apartado para el Evangelio de Dios, les llama las santas escrituras. Por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 34, verso 16, Isaías capítulo 34, verso 16, vemos cómo se le llama libro de Jehová. Y dice así Isaías 34, 16: inquirid en el libro de Jehová. Inquirid
en el libro de Jehová y leed. Si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Aquí el profeta Isaías, un hombre santo de Dios, se refiere a este libro sagrado, la Biblia, como el libro de Jehová. También lo conocemos como la palabra de Dios, que es un término que hoy en día está grandemente familiarizado. El Evangelio según Marcos, capítulo 7, verso 13, lo vemos como la palabra de Dios. Aquí el contexto es una serie de personas conocidas como los fariseos y escribas que vinieron a Jesús a decirle, ¿verdad?, acerca de por qué los discípulos de Jesús comían pan sin lavarse las manos. Entonces Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 13, les dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Les dice Jesús, ustedes invalidan la palabra de Dios. Oímos de la boca de Jesús uno de los nombres que ha recibido en la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia. Romanos capítulo 3, verso 2, dice, vamos a leer del verso 1, dice el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, contesta el apóstol. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y más adelante podemos ver en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora bien, déjame decirte que este libro que tenemos nosotros hoy en día, y que pues la verdad hay aún en tamaño de bolsillo, no sé si los han visto, los Gedeones, un grupo de personas que se han denominado como organización Gedeones, se han dado la tarea de repartir Biblias en muchos lugares, cuartos de hoteles. Si tú abres la gaveta en un cuarto de hotel, y si han llegado los Gedeones hasta ahí, te encontrarás un Nuevo Testamento, con salmos y proverbios quizás, hospitales, asilos, muchos lugares. Ellos han preparado un Nuevo Testamento de bolsillo muy práctico, que es muy fácil para la lectura diaria, quizás cuando te movilizas de un lugar a otro, o cuando quieres aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, y quizás te tocó hacer fila en el banco, o quizás te tocó hacer fila, no sé, en una tienda, en el súper, en la caja. La verdad no es pecado leer la Biblia ahí, al contrario, das testimonio de que no te avergüenzas de ese libro maravilloso. También, si quieres utilizarla para el evangelismo personal, te sirve, ¿verdad? Te sirve. Ahí puedes sacarla de tu bolsillito, ¿verdad? Luego hay otras casas editoriales que luego han sacado sus libros de bolsillo, ¿verdad? Que los puedes encontrar a disposición en algunas librerías. Creo que hasta aquí nosotros tenemos algunos libros de bolsillo, algunas Biblias de bolsillo, que te facilitan lo que es la lectura en un lugar donde tienes que esperar mucho tiempo. El doctor, vas a la clínica, o tienes para leer una revista de los Testigos de Jehová, que esos andan abusadísimos, ¿verdad? Fíjate, donde vas ahora, hay de los Testigos de Jehová. El otro día me tocó ir a ver un paciente de madrugada, aunque ya no ejerzo, era alguien muy querido, al Medical Center. Me encontré que en el stand de las enfermeras había una revista de los Testigos de Jehová. Luego me tocó ir a otro lado y ahí, ¿verdad? Ahí entre la literatura que ponen para ser leída, había una revista de los Testigos de Jehová. Bueno, tu Biblia de bolsillito o un Nuevo Testamento de los Gedeones, que es gratuito, te va a servir para edificarte y para ser bendecido por la palabra de Dios. Déjame decirte que esos libros tan prácticos que hoy tenemos no siempre fueron así de prácticos. Si tú te preguntas en qué material se ha ido escribiendo la palabra de Dios, ¿verdad? O el libro sagrado, te vas a dar cuenta que los materiales han sido varios. Generalmente en el tiempo desde que se empezó a escribir la Biblia, habían varias maneras de expresarse y en varias
varios materiales. El primero es la piedra. Podemos ver en la historia muchísimas cosas que están escritas en piedra. La otra es arcilla. Se escribía en el barro, que todavía estaba húmedo, y después se ponía al horno. ¿Cómo tenemos nuestra alfarería hoy? Había también madera, había también cuero, había papiro y lo que se llamaba vitela, que era un cuero de un tipo de animal. Déjame decirte que el primer material en que se escribe la palabra de Dios, ¿en qué fue? ¿En qué creen ustedes que fue? Sin pena, ¿quién quiere decirlo? En piedra. En el libro del Éxodo, capítulo 31, verso 18, dice, y dio a Moisés, hablando de Dios, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Fíjate, la voluntad de Dios expresada a su pueblo, primeramente fue escrita con el dedo de Dios y en tablas de piedra. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. No, imagínate qué bueno que fue Dios, que después Dios iluminó a los escribas, que se escogieran otros materiales. ¿Qué sería de nosotros si el resto de lo que Dios dijo al pueblo se hubiera escrito en tablas de piedra? Arcilla. La utilización de arcilla como material de escritura tiene una amplia trayectoria. Se remonta desde el año 3100 antes de Cristo. Era mucho más fácil de usar por cuanto el barro era moldeable. Se hacían, por así decirlo, como ladrillos muy finos de barro, y ahí se escribía todavía cuando estaba fresco el barro, húmedo el barro, y luego se metía al fuego. Y la verdad es que hasta hoy en día hay muchísimas evidencias de esto. Por ejemplo, la Biblioteca Real de Asiria en Nínive, que data del año 650 a.C., se dice que consistía en miles de tabletas de arcilla, las cuales muchas de ellas se han preservado hasta el día de hoy. Déjame decirte que también en este material se usó muy poco en la Biblia, pero sí llegó a usarse. En el libro de Ezequiel, capítulo 4, verso 1. Dios le da una instrucción clara a Dios acerca de la destrucción que viene sobre Jerusalén. Y Dios le dice a Ezequiel cómo va a ser el sitio de Jerusalén, y le dice que lo escriba ese sitio, cómo va a ser el sitio. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 4, verso 1, le dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate un adobe. Está hablando de un adobe, pero no para construir así grandotote grueso, sino algo muy fino, una tableta, por así decirlo, una tablilla, como los azulejos básicamente que se utilizan hoy en los baños y para decorar cocinas, quizás finos, eran cuadrados o eran rectangulares. Y podemos ver cómo Dios le instruye a este hombre de Dios, Ezequiel, que tome un adobe y que estando aún fresco, ¿verdad?, dibuje la ciudad y cómo va a ser sitiada. Madera. En Habacuc, capítulo 2, verso 2, vemos quizás de alguna manera algo que podría parecer, ¿no? La palabra de Dios escrita en madera. Habacuc, capítulo 2, verso 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Escribe la visión y declárala en tablas
para que corra el que leyera en ella. Sin embargo, surge un material en donde se empieza a plasmar la voluntad de Dios, que vino a facilitar todo el sistema de la escritura y la difusión hasta el día de hoy con el papel y el libro. Déjame decirte que este material es el cuero. Se dice que se remonta desde por lo menos el siglo IV de la dinastía de Egipto, el año 2900 a 2750 antes de Cristo. Y los judíos lo utilizaban el cuero como material de escritura para ir escribiendo el Antiguo Testamento de un rollo a otro rollo, para preservarlo porque se deterioraba, pero también, sobre todo en aquellos momentos donde se vio en peligro la transmisión de la voluntad de Dios por personas con corazón perverso que procuraban destruir ese libro. El cuero, que data desde el 2900 antes de Cristo, imagínate, al 2750 antes de Cristo más o menos, fue el material más usado para transmitir el Antiguo Testamento de un rollo a otro. Se cree que es probable que Moisés escribiera las primeras palabras de la ley de Dios sobre hojas de cuero. No sé si recuerdan que Dios dio a Moisés los 10 mandamientos escritos por su propia mano en tablas de piedra, pero también le dio otra serie de instrucciones, otra serie de leyes, ¿verdad?, que tenían que ver con el ritual, con el ceremonial, con el gobierno de Dios hacia el pueblo de Israel, por cuanto era un gobierno teocrático, una serie de leyes civiles. Lo más seguro es que este libro de la ley, que también se nos menciona ahí en el Pentateuco, que es el Pentateuco mismo, los primeros 5 libros, fueron escritos en rollos en cuero. Cuando se introduce el papiro, es la revolución. El papiro es un papel, o lo más semejante al papel que hoy tenemos. Nuestro papel que tenemos es hecho de pino, la mayoría de árboles, sobre todo aquí en nuestro medio, de pino. Pero en ese entonces el papel se obtenía del papiro, que se hacía de una planta que se llamaba papiro, como ya dijimos, generalmente en los lagos y a lo largo del río Nilo, en Egipto y también en Siria. El tronco de esa planta eran como tallos de bambú, pero finitos hacia arriba, y el tronco de esa planta era cortadito en tiras, cortado en muchas tiras muy finas. Y luego era entretejido y prensado. Era entretejido y prensado, y luego que lo entretejían y lo prensaban, se dejaba secar al sol. Se dice que para el año ya 2500, ¿verdad?, a 2350, el papiro entra en su mejor auge. Acuérdate que el cuero fue lo que vino a revolucionar todo en el 2900 a 2000 o 2750, en el año 2500 a 2350 antes de Cristo, entra el papiro a revolucionar, ¿verdad?, la escritura. Y durante el primer siglo después de Cristo fue el material de escritura más popular, y por tanto es casi seguro que los escritores del Nuevo Testamento, ellos dejaron plasmado ahí todo lo que el Espíritu Santo les fue inspirando sobre papiro, sobre papiro. De hecho, déjame decirte que las copias que hoy se tienen de finales del siglo I, sobre todo el siglo II del Nuevo Testamento, son sobre papiro. ¿Habría algún otro tipo de escritura? Sí, había otro tipo de escritura que se llamaba vitela. La vitela era el cuero del ternero, específicamente al cuero del ternero se le llamaba vitela, y se utilizó mucho para manuscritos. Sin embargo, junto con el papiro, también hubo otro medio de escritura mucho más nuevo, que data más o menos del año 197, ¿verdad?, antes de Cristo, que es lo que se conoce como pergaminos. No sé si recuerdas cuando Pablo le escribe a Timoteo que le dice que traiga los libros, y mayormente, ¿qué le dijo? Los pergaminos, si se acuerdan, ¿verdad? Los pergaminos, mayormente los pergaminos. Bueno, ¿qué es un pergamino? El pergamino es una piel curtida de oveja, de cabra o de antílope mayormente. A diferencia de la vitela, que era más tosca, que era de ternero, la piel de cabra tierna.
de cabra tierna preferiblemente, en los primeros 3 a 4 meses de vida, ¿verdad? También de oveja tierna en los primeros 3 a 4 meses de vida, otros dicen 6 meses, pero es tierna. Y antílope era muy fina, se utilizaba como medio de escritura. ¿De dónde surge el pergamino? Es interesante saberlo. La verdad es que surgió de un desacuerdo entre 2 reyes muy poderosos, ¿verdad? Esos reyes eran el rey de Pérgamo, que era Eumenes II, y el rey de Egipto, Ptolomeo IV. Resulta que tanto Ptolomeo IV, rey de Egipto, como Eumenes II, rey de Pérgamo, se habían propuesto hacer sus propias bibliotecas reales y que una sobresaliera sobre la otra. Obviamente que para ese entonces lo más práctico era el papiro, pues, desde, imagínate, el año 2500, y era producido en Egipto. El rey Ptolomeo IV de Egipto, ¿verdad? Lo primero que hizo fue bloquear la salida de papiro, de modo que este rey de Pérgamo se vio imposibilitado a seguir construyendo esa grande biblioteca que él había planeado, por un boicot, por así decirlo, de este rey, el rey de Egipto. Y fue cuando el rey Eumenes se vio obligado a desarrollar otro material para la escritura, y el resultado de ese desacuerdo fue un cuero de muy alta calidad, preparado para la escritura por ambos lados. Y ese era algo que era innovador, poder escribir a ambos lados de algo, pues, porque anteriormente solamente se escribía por un lado todo. De hecho, la escritura que tenemos en el Antiguo Testamento era escrita en rollos, ¿verdad?, que se iban desplegando. Algunos rollos dicen que llegaban a medir hasta 40 metros, 42 metros, imagínate, rollos que se iban desplegando con los libros escritos de continuo. Sin embargo, el promedio de los metros de estos rollos era de papiro, era de 17 metros, y se dice que solamente se podía escribir por un lado. Sin embargo, cuando aparece el pergamino, eso viene a revolucionar aún más, porque es más duradero, igualmente manejable, flexible como el papiro, y se puede escribir por los 2 lados. Este material, de hecho, fue ampliamente utilizado por los cristianos primitivos, y su uso persistió 1000 años después de su invención. 1000 años después todavía de su invención, todavía seguía usándose el pergamino. De hecho, vemos que Pablo los valora mucho, dice, tráemelos, sobre todo los pergaminos. ¿Cómo estaba la Biblia diseñada? Ya tenemos el papiro, ya tenemos los pergaminos, pero déjame decirte que en aquel entonces la Biblia, que solo era el Antiguo Testamento inicialmente, estaba diseñado no en la manera que hoy lo tenemos como códice o libro. No, para nada, eran rollos. Yo no sé si tú te recuerdas el famoso etíope eunuco a quien Felipe fue enviado a compartirle en el desierto. Él venía leyendo el rollo del profeta Isaías. Por cierto, no era común que una persona tuviera un rollo de estos. Generalmente estaban guardados en las sinagogas. De hecho, quizás tú te acuerdes que en uno de los textos que leímos del Evangelio, creo que era de Lucas, de San Lucas, a Jesús se le dio a leer en la sinagoga uno de los rollos. Curiosamente el libro, o el rollo, más bien el rollo, porque no estaban en códice o libro, el rollo del profeta Isaías. ¿Y cómo se hacían estos rollos? Bueno, se lograban hacer hojas de papiro y se iban pegando una hoja de papiro con otra hoja de papiro, quizás interpolándolas en una cantidad para que fuera firme, y así de hoja en hoja en hoja en hoja se lograban hacer largas tiras que luego, para poderlas manipular más fácilmente, se iban, como imagínate, un rollo de papel higiénico, tiene algo sólido en medio, ¿no? Tiene algo sólido en medio que permite que tú lo puedas, pues, alar o volver a doblar. Bueno, aquí eran dos palos, uno a un lado y otro a un lado, y lo que hacía la gente es que iba abriéndola o cerrándola, o cerraban o abrían, para poder manipular con mayor facilidad, aunque esto era aún difícil. La escritura, como les decía, se hacía solamente por un lado, el papiro no lo permitía, solo por un lado. El códice o libro vino a facilitar la lectura y a reducir el bulto, obviamente, y a que cada persona tuviese acceso a la
palabra de Dios. Comenzó haciéndose con hojas de papiro, las cuales se disponían en forma de libro y se empezaron a escribir primeramente por un lado y luego por ambos lados. Y esta es la forma como más o menos en el siglo III después de Cristo es que ya se empieza a divulgar ampliamente lo que hoy conocemos la Biblia en forma de libro o en forma de códice. Tú te preguntarás, ¿en qué idioma la escribieron? Es muy probable que aquí todos o muchos sepan en qué idioma la escribieron, pero quizás algunos no. Primeramente, déjame que explicarte en qué tipo de escritura se hacía. Al inicio se escribían letras mayúsculas, nada más. El hebreo no contenía minúsculas. El hebreo, que era el idioma en que más estaba escrito el Antiguo Testamento, era puras letras mayúsculas. Eran letras que de hecho eran dibujadas cada una con sumo cuidado. A este tipo de escritura se le conoce como escritura uncial. Escritura mayúscula, dibujada con sumo cuidado. Y de hecho, el código o el códice vaticano y el código sinaítico, que son fuentes de donde se ha tomado información para la Reina Valera, que es la Biblia que pues creo que todos leemos hoy en día, y 1960 es mejor aún. El código o el códice vaticano y sinaítico son manuscritos unciales. Si tú tienes acceso a uno de ellos, ahora están en el Vaticano, son objetos de museo, tú te vas a dar cuenta que es una estructura pura mayúscula. Todo el hebreo está escrito en mayúscula. Las minúsculas, que fueron creadas para aumentar la producción de los libros, se inició hasta el siglo IX. Hasta el siglo IX después de Cristo, el año 900 después de Cristo, cuando aparecen una serie de escribas o escritores, que eran las personas encargadas de copiar letra por letra, palabra por palabra, frase por frase, que se conocían como los masoretas. Era una escritura minúscula, como nuestra minúscula, más pequeña y más fácil de escribir y más fácil de hacer. ¿Cuáles son los idiomas o los lenguajes en que se escribió la Biblia? Déjame decirte que el antiguo hebreo era la lengua de Judá y la lengua del Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes, capítulo 18, Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 26, dice así. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 26. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y de Sebna y Joa, al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Déjame ponerte en contexto. Un rey, Sennacherib, el rey de Asiria, había sitiado Judá. El rey Ezequías era el rey de Israel. Este rey, Sennacherib, envió a sus funcionarios reales a que hablasen con los funcionarios del rey Ezequías y pactaran la rendición. Y para provocar temor en el pueblo y que el pueblo obligase al rey Ezequías de que se rindiera, estas personas llegaron hasta la muralla de la ciudad y a grito partido, por así decirlo, empezaron a decir, por ejemplo: decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra. ¿Mas en qué confías? Que te has rebelado contra mí. ¿Y en qué confía? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual, si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares has quitado, Ezequías?
y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Y empieza a decirle: mira, tú mismo quitaste, tu rey quitó los altares. Obviamente que eran altares paganos que Dios abominaba, pero les está tratando de poner confusión, les está tratando de poner duda en que Dios les va a ayudar. Y esta gente estaba gritando para amedrentar al pueblo, y fue aquí donde pues estas personas, Eliakim, le dijo al Rabsacés, que era el funcionario asirio: te rogamos que hable a tus siervos en arameo. La lengua aramea no era muy conocida. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, pero ellos sí la conocían. ¿Por qué? Porque nosotros lo entendemos. Y no hables a nosotros en lengua de Judá, que es el hebreo antiguo, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Igual en el verso 28 ahí mismo vemos: entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. El hebreo es una lengua que estaba muy estrechamente relacionada, ¿verdad?, al pueblo. El alfabeto hebreo, déjame decirte que tenía 22 consonantes, pero como ya dijimos anteriormente, carecía de vocales. Y así se escribía, sin vocales, hasta el año 900 después de Cristo. Por ejemplo, la palabra hebrea para Dios era escrita con el tetragramatón que todos conocemos, solo en mayúsculas, que es YHWH, ¿verdad? Y es la palabra como se escribía Dios en hebreo antiguo. Fue hasta en el año 900 después de Cristo que estos escribas masoretas añadieron vocales a aquellas palabras del hebreo antiguo para que no se perdiera la antigua pronunciación. Y fue así como a ese tetragramatón judío, formado solo por consonantes de YH, W o WH, que le añadieron una A después de la Y y le agregaron una E después de la W o de la W, de modo que ese tetragramatón, que la verdad era impronunciable, pasó a pronunciarse como Yahvé. Yahvé. Y aunque nosotros estemos acostumbrados a decir Jehová, aunque está correcto, muy correcto, quizás la palabra más propia o más usada en aquel entonces no era Jehová, era Yahvé, a raíz de que se le fueron añadiendo consonantes. El arameo es otro de las lenguas que podemos ver en los escritos antiguos. ¿Por qué? Porque el arameo estaba estrechamente relacionado con el hebreo. Es más, se cree que el arameo vino a ser lengua de Palestina, al igual que el hebreo antiguo, después de que el pueblo de Palestina regresó del cautiverio babilónico. Es más, muchas personas piensan que es muy probable que Jesús utilizara durante su ministerio en la tierra tanto el hebreo antiguo como el arameo, como una manera de manifestar a ese pueblo lleno de necesidad las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas del evangelio. El arameo aún lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Hay porciones en el Antiguo Testamento de arameo? Sí hay. Si acaso tú quieres escribirlo, nomás por cultura, conocimiento, Jeremías capítulo 10, verso 11 está escrito en arameo. Daniel capítulo 2, versículos o versos del 4 al 7, y capítulo 7, verso 28 están escritos en arameo. Esdras capítulo 4, versículo del 8 al 6, y también Esdras capítulo 6, verso 18, y Esdras capítulo 7, verso del 12 al 26, están escritos en arameo. Por cierto, ¿quién me puede decir alguna frase de las que están en arameo en el Nuevo Testamento? Las pronunció Jesús. ¿Alguien que se acuerde? Sí, Talita Kumi, muchacha, levántate. Claro, en el Nuevo Testamento. Sí, Talita Kumi. Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También están escritas en arameo. Es más, la palabra Abba Padre, Abba,
que está en Marcos capítulo 14, verso 36, en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6. Esa palabra Abba es una palabra en arameo, que podemos ver no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué del Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento, en hebreo antiguo, la lengua de Judá, fue escrito en su totalidad, excepto en estas porciones que les he dicho de la Biblia, que fue escrito en arameo, pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. Aunque quizás Jesús se refirió al pueblo en arameo y en hebreo, el griego, porque era la lengua universal en el primer siglo después de Cristo, porque era también la lengua que era hablada por la gente común de Palestina, por eso se llamaba koiné, que quiere decir común, es que nosotros vemos el Nuevo Testamento escrito en esta lengua. Los manuscritos del Nuevo Testamento fueron entonces originalmente escritos en el griego koiné, el lenguaje común de la gente del mundo, conocido hasta ese entonces del primer siglo. La verdad es que no hay evidencias de que los manuscritos originales del Nuevo Testamento fueran escritos en ningún otro lenguaje. No hay ninguna. Así que cuando se hable de manuscritos del Nuevo Testamento, como el, ¿verdad?, código sinaítico, el código alejandrino, por cierto, ¿verdad?, se va a estar refiriendo a manuscritos que fueron escritos en griego. Algunos se preguntarán, ¿cómo es que la Biblia fue conformada? La verdad no fue fácil para los escritores de la Biblia, para los que recopilaron la Biblia por nosotros, no fue fácil hacerlo. Déjenme decirles que yo no sé si ustedes han oído hablar de libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos son libros fuera del canon. Y esto nos lleva a la palabra canon, que es precisamente donde quiero llegar. La palabra canon juega un papel muy importante para la recopilación de los libros que hoy tenemos en nuestra Biblia y que Dios en su infinita misericordia permitió que llegasen hasta nosotros de esa manera. La palabra canon viene de una raíz que significa caña. La palabra hebrea para canon era gané y la palabra en griego para canon era canon precisamente. Y es una caña que se utilizaba para medir. Es como el metro que utilizan en muchos pueblos. Yo no sé si ustedes alguna vez fueron a un pueblo, a mí me tocó verlo en la tienda de mi abuelita, era un metro de madera. ¿No había metro de estos ¿de qué materiales hay? ¿Plástico? No, era un metro de madera. La cinta métrica no existía, era un metro de madera. Con ese medían y con ese te pegaban igual. Te daban sus nalgadas ahí. Bueno, esa era la vara para medir. La palabra canon viene precisamente de caña, que es lo que se utilizaba para medir. Y es de donde se utilizó el término como norma. La norma, la regla para muchas cosas, ¿no? Para decir esto está bueno o esto está malo, había un canon. Para decir igual qué libros eran inspirados por Dios y qué libros no eran inspirados por Dios, también se utilizó un canon o una regla. ¿Cuáles eran las pautas que se utilizaban, sobre todo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, pero sobre todo en el Antiguo Testamento por el pueblo judío en medio de tanta persecución, para poder establecer qué libros deberían de estar dentro del canon y qué libros no? Si recordamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, podemos ver que en Romanos 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Primero, les ha sido confiada la palabra de Dios. Tenían ellos, ¿verdad?, que organizar lo que hoy conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Son 5 principios que usaban para determinar si un libro era canónico o no. El primero, provino de la boca de Dios. Es decir, ¿viene este libro con un divino así dice el Señor? Eso era muy importante. Si tú lees Segunda de Macabeos, que es un libro que está en el Antiguo Testamento, al final algo así dice el autor: si el libro quedó bueno, qué bueno. Si el libro no les gusta, qué pena, ¿no?
yo intenté hacerlo mejor. Claramente este hombre dice que la fuente de inspiración del libro de Segunda de Macabeos, que es el mismo autor de Primera de Macabeos, es él, no es Dios. No dice, así dice el Señor. Y vino palabra de Jehová a mí. Así dicen los profetas. Entonces lo primero es que si era autoritativo. Ellos le llamaban, ¿es autoritativo? ¿Salió de la boca de Dios? Así dice el Señor. Segundo, ¿fue escrito por un hombre de Dios? ¿Quién lo escribió? ¿Un hombre de Dios? ¿Un profeta? ¿Es profético? ¿Fue escrito por un profeta, un hombre de Dios? Tercero, ¿es auténtico? ¿Los padres de la iglesia utilizaron este libro? Y no solo eso, ¿Jesús mismo se refirió a este libro? Es impresionante que la prueba de si Jesús mismo se refirió a este libro hace que los libros deuterocanónicos o fuera del canon sea claro que nunca tuvieron inspiración divina, son parte de la historia del pueblo de Israel. ¿Sabías tú que en los evangelios Jesús se refiere a muchos libros del Antiguo Testamento? Sin embargo, no se refiere a ni un solo libro de los deuterocanónicos. Jesús se refirió a ellos, hizo mención a ellos. Los apóstoles, hombres que vivieron con Jesús, anduvieron con Jesús, ¿hicieron mención a ellos o no? Luego los padres de la iglesia, discípulos de los apóstoles, ¿hicieron mención a ellos? Cuarta característica, es dinámico, tiene el poder de Dios que transforma las vidas. Y luego quinto, ¿fue recibido, reunido, leído y usado por el pueblo de Dios? ¿Por qué razón se hizo el canon del Antiguo Testamento? Primeramente porque con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los judíos fueron esparcidos y se vieron en la necesidad de guardar las escrituras. Estaban en peligro, no solamente el pueblo judío como tal, sino las escrituras, la palabra de Dios. Para ese entonces, después del año 70 después de Cristo, se empezaba a divulgar ampliamente la palabra de Dios en las sinagogas, que ya había sido un medio para mantenerse cerca de las escrituras durante el cautiverio, antes del cautiverio romano, y habían otros escritos que eran de dudosa reputación. Déjame decirte que se dice que a través de reunir los libros del Antiguo Testamento dentro de un canon, los judíos llegaron a ser un pueblo de un libro y fue este libro el que los mantuvo unidos. ¿Cómo estaba distribuido el Antiguo Testamento? Muy diferente como lo tenemos ahora. Esta es cultura general, es necesario que tú lo conozcas porque es parte del estudio de la Biblia. Estaba dividido primeramente en la ley, que ellos llamaban como Torá, conformada por 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Bueno, nosotros lo tenemos igual. Luego ellos tenían lo que se llamaba los profetas, o Nebim, que era conocido como profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores eran Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Si tú te das cuenta aquí y has estudiado la Biblia, dirás, bueno, pero es que en mi Biblia dice Josué, Jueces, y ahí hay otros libros ya, ¿verdad? Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. De Josué, después Jueces viene Ruth, ¿verdad? Esdras, Nehemías también está incluido aquí. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Así es como está nuestra Biblia. Sin embargo, originalmente no estaba así. Posteriormente explicaremos al respecto. Luego están los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que es como lo tenemos nosotros, y algo que ellos le llamaban los 12, que nosotros le hemos conocido como profetas menores, que son 12 profetas menores. Tenían también lo que llamaban ellos las escrituras, que llamaban Ketubim. Dentro de las escrituras ellos incluían libros poéticos como Salmos, Proverbios y Job. Salmos, Proverbios y Job. Nosotros lo tenemos al revés: Job, Salmos,
y Proverbios. Tenían también lo que se llamaba los 5 rollos o Megilot, que era Cantar de Cantares, todo seguido, que es Ruth, Lamentaciones de Jeremías, Esther y Eclesiastés, lo cual en nuestra Biblia está muy diferente. Y tenían libros históricos que eran Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. A raíz de descubrir en las cuevas de Qumran, ¿verdad?, cerca del Mar Muerto, los famosos rollos de Qumran, es impresionante ver cómo ese Antiguo Testamento que ellos tenían es el que nosotros tenemos. Nada más que el orden ha sido de alguna manera diferente. Aquí los judíos los anotaban conforme quizás a cronicidad en algunas partes y luego conforme a temas, índices temáticos. Nosotros en nuestra Biblia lo tenemos en algunos con acronicidad, básicamente para un mejor entendimiento. Los libros de Samuel solamente se dividieron en primera y segunda de Samuel, pero el contenido es el mismo. Los libros de Reyes solamente se dividieron en primera y segunda de Reyes. ¿Sí? Igual Crónicas. Los judíos consideraban el libro de los profetas menores como un solo libro. Nosotros lo dividimos en 12 libros diferentes. Para terminar, ¿qué pasó con el Nuevo Testamento? Rápidamente, veremos que el Nuevo Testamento se utilizó lo mismo. Para determinar qué libro tenía que entrar dentro del canon del Nuevo Testamento, se utilizaron las mismas 5 características que se habían utilizado para el Antiguo Testamento. Las mismas 5 características, y la razón por las cuales se hizo esto fue porque ya habían personas que se estaban apartando de la verdadera doctrina, del camino de Cristo, que estaban haciendo proselitismo por sus propios libros y que aún ya se estaban difundiendo. Déjame decirte que durante los primeros 200 años de la iglesia cristiana había un gran amor por Cristo. Y como había un gran amor por Cristo, el Salvador, había también un gran amor por su palabra y había un gran deseo por leer. Todo lo que les llegaba a ellos era pan. Todo lo que les llegaba era pan, es decir, cada palabra que les llegaba era pan para sus almas. Y eso hizo que muchas personas que se desviaran del camino de la fe empezaran a escribir sus propias doctrinas utilizando mezclas de lo que Jesús había dicho. Claro. Y es por eso que fue necesario que se escribiesen estas cartas que vemos de Pablo para defender la fe. La mayoría de las cartas de Pablo eran defensa de la fe. Las cartas de Juan, primera, segunda de Juan y tercera de Juan, sobre todo primera de Juan, es clara, era contra los gnósticos, que ya estaban queriendo, ya para final del primer siglo, leudar la masa. Y luego había que ver, no solamente, ¿verdad?, qué doctrina estaba tratando de leudar el cristianismo verdadero, sino qué libros eran de Dios y cuáles no eran de Dios, qué libros eran inspirados y cuáles no. Por ejemplo, Marción, en el año 140 después de Cristo, desarrolló su propio canon y comenzó a propagarlo. Es aquí donde vemos que la iglesia necesitaba anular esa influencia herética y determinar cuál era el verdadero canon de las escrituras del Nuevo Testamento. Muchas iglesias orientales se dice también que estaban usando en sus servicios libros que eran decididamente fuera de contexto, espurios. Habían evangelios atribuidos a Pedro y a muchos más. Y no solo eso. Por ejemplo, en el año 303 después de Cristo vino un edicto de un gobernador que se llamaba Diocleciano, en donde se declaraba la destrucción de todos los libros sagrados de los cristianos. Para el año 367 después de Cristo ya vemos que está conformado el Nuevo Testamento tal y como nosotros lo tenemos hoy. Por ejemplo, Atanasio de Alejandría en el año 367 después de Cristo nos da la más antigua lista de los libros del Nuevo Testamento. Fíjate, en el año 367 Atanasio de Alejandría nos da la más antigua lista de los libros del Nuevo Testamento, la cual, gracias a Dios, cuadra perfectamente con el actual Nuevo Testamento. Poco tiempo después de Atanasio, Jerónimo y Agustín definen el canon del Nuevo Testamento con
27 libros, que es tal y como lo tenemos hoy. ¿Desde cuándo? Déjame decirte que, como podemos ver, esto ha sido toda una vida. Dios durante toda una vida, desde la creación del hombre, queriéndose relacionar con el hombre, por amor al hombre. Desde el inicio de la creación, Dios relacionándose personalmente con Adán y con Eva. Y luego Dios queriendo dejar plasmada su voluntad, pero no solo su voluntad, sino también su amor, su preocupación por nosotros, a través de un libro que se llama la Biblia, el cual nos ha llegado desde tablas de piedra hasta los manuscritos en piel curtida, papiro, primeramente en forma de rollos y hasta hoy en día, para nuestra comodidad, ¿qué Dios más bueno?, en forma de códice o libro. ¿En distintas lenguas? Sí, tan distintas la del Antiguo y la del Nuevo. Pero gracias a Dios que también levantó a hombres santos que se dedicaron de todo corazón a la tarea de traducir estos libros. No solamente hombres santos que se dedicaron a ver o a escudriñar cuáles libros eran y cuáles no eran inspirados por Dios, de modo que tuviésemos un canon, una regla, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, sino que también tuviéramos este canon del Antiguo y del Nuevo Testamento en nuestro idioma. Yo pregunto, ¿cómo no valorar la Biblia? ¿Cómo no valorarla? ¿Cómo no leerla? ¿Cómo no meditarla? ¿Cómo no vivirla? Demos gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias porque exaltas tu libro, Señor. Exaltas tu palabra. Gracias porque has permitido que pueda llegar a nosotros tan clara, tal y como fue dada, y de una manera cómoda. ¿Cómo no valorarla? Pero también cómo no agradecerte por ella. Qué bueno ha sido. No nos has dejado a ciegas. Has puesto lámpara a nuestros pies. Vemos tu gran amor a través de estas generalidades de la Biblia. Cómo tú a través de la historia fuiste facilitando todo para que nosotros pudiéramos tener a disposición este libro tan accesible. De una manera tan accesible, de una manera tan fácil, tan cómoda. Padre, que podamos entender que como valoramos la Biblia, te valoramos a ti. Que la importancia que este libro tiene para nosotros no refleja otra cosa más que la importancia que tú tienes para nosotros. Que podamos entender que así como amamos tu palabra, eso refleja el amor que te tenemos a ti. Gracias por amarnos y darnos este libro. Que sea lámpara a nuestros pies, ahora y siempre. Que así como fue para aquel pueblo de Israel, aquel pueblo judío en el cautiverio, también sea para nosotros hoy en día. Desde una vida en cautiverio por el pecado a una vida de libertad, en santidad, por amor de tu nombre, por amor de tu palabra y aún por amor de nuestras almas y el alma de los que nos rodean. Así sea, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.